curso de matemáticas John von Neumann y ha contado con la participación de 4,000 estudiantes de educación básica, media, superior y superior en sus 5 ediciones. En su ámbito profesional ha organizado más de 170 actividades de divulgación, investigación y docencia sobre matemáticas, ciencia y educación. Adicionalmente, ha impartido más de 2 centenares de cursos, talleres, ponencias y conferencias. Es autor de más de 70 publicaciones como libros, artículos de investigación y docencia sobre matemáticas, pedagogía de las matemáticas y educación. Ha participado de manera decidida en los procesos de formación docente en las áreas de desarrollo del pensamiento matemático y científico, educación emocional y teorías educativas con la organización de talleres, cursos, conferencias, seminarios, diplomados y la vinculación con otros especialistas de diversos campos del quehacer educativo. Ha colaborado con el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo para la Educación Básica y la Dirección de la Formación Docente. Actualización y desarrollo profesional de maestros de la Secretaría de Educación, así como numerosas instituciones educativas del sector público y privado de nuestro país. El doctor Castañeda se ha distinguido con mención honorífica por el Premio Estatal al Mérito Juvenil 2005-2016, otorgado por el Gobierno del Estado de Michoacán. Premio Condecoración al Mérito Juvenil 2006, otorgado por el Ayuntamiento de Morelia. Premio Mixval 2009 a la mejor tesis nacional de matemáticas aplicadas, otorgada por la Sociedad Mexicana de Matemáticas y la Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus aplicaciones. Premio UNIT 2011 a la investigación educativa y ha sido reconocido como un alumno distinguido al mérito ciudadano por el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel Cualcomán, y el Ayuntamiento de Cualcomán de Vázquez Valladares. Como exalumno distinguido de la Escuela Secundaria General de Constitución, Cualcomán, como exdirector preuniversitario y como docente distinguido de diversas instituciones. Sin más preámbulo, al conocer los currículums de los autores de este libro, Pedagogías y Teorías Educativas, damos inicio a lo que viene siendo la presentación de los comentaristas. Voy a ceder la palabra al ingeniero Noé Ortega Sánchez, quien tendrá un tiempo de 10 minutos para hacer comentarios al libro de Pedagogías y Teorías Educativas, así como una serie de preguntas a los mismos autores. Adelante, profesor Noé. Muchas gracias, maestra Marisela. Pues buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por la oportunidad que me dan en presentar las críticas correspondientes a este libro que se llama Pedagogías y Teorías Educativas. Saludo con gusto al doctor Jesús Castañeda Rivera, a la doctora Patricia Pedrosa González, que desafortunadamente por cuestiones de trabajo no está. Al maestro Ernesto Rodríguez Moncada. Ok, a mí sí me escuchan bien, sino para cederle mi computadora al profesor. Al doctor Ariel. Sí, maestra. Sí. Al doctor, entonces. Sí, maestra Marisela, que se me escucha bien. Okay, entonces, de igual manera al director, le cedo la palabra. Director, y a todos en general para que no se me vaya algo.
Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Una disculpa por estas cuestiones técnicas que pues nunca faltan. Entonces comentaba que la influencia del positivismo implica que las teorías conductistas en el aprendizaje, los hechos y los datos son la única prueba para la aceptación o el rechazo del conocimiento. Los hechos o datos carecen de influencia alguna de cuestiones de políticas racionales o morales. La investigación científica es neutral con relación a cualquier suceso social, político o moral. Todo ello conlleva, obviamente, al aprendizaje del alumnado, en mi caso, de las materias que otorgo, y obviamente algo importante que en lo personal pienso yo que también es inherente a la educación, es la posibilidad de ese cambio del conocimiento que podemos tener para dar a entender alguna problemática o para explicar alguna teoría acerca de alguna materia al respecto. Y lo interesante es saber guiar, a mi punto de vista, es saber guiar al alumno para que pueda aplicar ese conocimiento teórico en la práctica, poderlo desarrollar como tal para poder solucionar algún tipo de problemática o algún problema que él tenga enfrente. Cabe mencionar también que cualquier fenómeno complejo para los propósitos de estudio y aplicación puede analizarse desde sus elementos básicos o simples. Por ahí hay un lema en matemáticas, que es una de las materias básicas que yo otorgo, que nos dice que el todo es igual a la suma de sus partes. Entonces, obviamente, de alguna forma, todo tiene que ver para incrementar el aprendizaje de los alumnos, desde el punto de vista de lo que ya comentaron los compañeros, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de las conductas. Cabe mencionar también que el estudio de la conducta en el ámbito educativo, desde las conductas observables, nos proporcionará elementos necesarios para predecir y controlar la conducta empírica y experimental, la planificación y la organización de la enseñanza en los alumnos. Y también debemos de saber, y obviamente por ahí es un punto muy importante que viene por aquí en nuestro libro de Pedagogía y Teorías Educativas, es que la conducta es una consecuencia o una función matemática de la situación, de las causas y de los antecedentes que tengamos para poder otorgar el conocimiento. Ahora bien, para poder proporcionar el aprendizaje como tal, cabe señalar que es importante que nos guiamos en ciertos principios de aprendizaje, como son el principio del razonamiento, el principio del control de estímulos, el principio de los programas de reforzamiento y el principio de complejidad acumulativa, porque obviamente, como yo muchas veces lo he comentado, todos los seres humanos somos diferentes y quizá tenemos ese diferente, un poquito la forma diferente de entender las cosas al respecto. Y no todos aprendemos por igual. Cabe mencionar también que las teorías del aprendizaje, por excepción, son muy importantes. Y dentro de estas fases, en este tipo de aprendizaje, tenemos la interpretación declarativa, que todo mundo, para todos puede ser un poco o un mucho diferente, la compilación del conocimiento que tenemos y los ajustes que creemos necesarios para poder darnos a entender con algún alumno o con el aprendizaje que queremos otorgar a nuestros estudiantes. Cabe mencionar que existen formas y representaciones mentales como son los esquemas, las marcas, los guiones, los planes, los mapas cognitivos, las categorías, las estrategias, los modelos mentales, que son obviamente muchos temas en los cuales muchos investigadores han intervenido para poderlo lograr. Ahora bien, nosotros como receptores tenemos ciertos dispositivos o sentidos que nos ayudan a captar la información de ingreso a nuestro sistema, hablando desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la profesional, el doctorado o la maestría. ¿Sí? Y obviamente en este caso, los receptores importantes o los sentidos que tenemos que tomar en cuenta son la memoria sensorial, la memoria de corto plazo, la memoria a largo plazo, para poder tener una mejor captación de las cosas que estamos aprendiendo. Debemos de también saber y conocer cómo podemos ser generadores de respuestas a algún problema que se nos está presentando, donde se organiza la secuencia de la respuesta del sujeto para interactuar el medio.
y la generación puede ser automática o intencionada. Eso va a depender de la problemática que tengamos enfrente. También cabe mencionar que nosotros podemos tener también efectores, que son órganos musculares y glandulares empleados para las respuestas que debemos de otorgar a una problemática que tenemos que tomar en cuenta. También cabe mencionar que nosotros debemos de tener control ejecutivo y ciertas expectativas, que esto conlleva a obtener un sistema que administra las distintas estructuras de manera como la atención, la retención, la percepción, las estrategias de procedimiento, las estrategias de búsqueda y las recuperaciones para poder solucionar un problema. Cabe también, es muy importante mencionar que dentro de todo ello, nosotros como seres humanos utilizamos algunos principios básicos de las teorías cognitivas, como son estudiar el aprendizaje como un fenómeno, el aprendizaje como un sistema y un activo, ya que exige el procesamiento de la información recibida del medio. También aceptar las concepciones empiristas del conductismo, como son la contigüidad, la repetición y el reforzamiento. Para mí, una parte importante, yo creo que todo lo compartimos, es la repetición. Nosotros vamos a darnos a entender en un problema a través de estar realizando las repeticiones de soluciones para poder encontrar, valga la redundancia, la solución a un problema determinado. Se destacan también los aspectos conceptuales del aprendizaje. Se le da importancia a las capacidades individuales y características personales. Se describe en el lenguaje como un instrumento del aprendizaje y se enfoca el aprendizaje de manera significativa. Cabe mencionar que existieron muchos personajes importantes, investigadores como Jean Piaget, Jerome Bloom y David Ausubel, y con lo cual surge la psicología, la instruccional de Gain y Rockwell. Las influencias más importantes se enuncian de cierta manera a través de la crítica a los paradigmas conductistas desde la concepción epistemológica y metodológica. Y obviamente, para culminar y para terminar mi participación, yo creo que es importante conocer las teorías del aprendizaje que a través del equilibrio llevó a cabo Jean Piaget como investigación, como son el estadio de inteligencias sensomotrices, que esto se da durante los primeros 2 años de vida, el estadio de la inteligencia simbólica o preoperacional, que se da en la edad del ser humano de los 2 a los 7 años, el estadio de las inteligencias operacional concreta, que se da en una época o en la vida de 7 a 12 años, y el estadio de las inteligencias operacionales formales, que se da de los 12 años en adelante. Y obviamente, para culminar, yo creo que todos, en la medida de lo posible, somos agentes electivos capaces de evitar elegir de manera errónea nuestro destino. Somos agentes libres, absolutamente libres para establecer nuestras metas en la vida, y somos un agente responsable de nuestras propias elecciones. Con todo ello, nosotros cooperamos de forma directa con el aprendizaje de los alumnos, y obviamente es importante señalar que en su totalidad el ser humano es equivalente y no excede la suma de sus partes. El ser humano tiende a formar de forma natural hacia su autorrealización, que es, obviamente el ser humano es autodeterminarse, autorrealizarse y trascender, porque esa es la idea de todos los que estamos aquí, creo yo, dentro de nuestro medio ambiente en el que estamos. El ser humano también es un concepto humano a través de las relaciones interpersonales que puede otorgar, y el ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Bueno, para culminar, propiamente, yo creo que les agradezco al doctor Jesús Castañeda y a los escritores del libro y a ustedes de antemano el hecho que con este libro de pedagogías y teorías educativas, yo en lo personal he aprendido mucho, que aunque he aplicado algunas cosas, no sabía cuál es la raíz como tal, y obviamente es importante mencionar, como lo dije, que grandes personajes han investigado, han cooperado para poder tener el grado de conocimiento y otorgarlo como
dentro de las herramientas que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Ok, agradecemos la participación del ingeniero Noé y pasamos ahora al comentario del ingeniero Edgar Mora García. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha. Excelente. Sí, gracias. Ingeniero Noé, muchas gracias por su comentario. Mi comentario va un poquito más enfocado ya no al saber cómo, ¿no? Como lo comentó el ingeniero Noé, con las estrategias, con los métodos, con la causa-efecto, ¿no? Esta ley de causa-efecto. Yo creo que mi comentario va un poquito más hacia atrás, con el para qué, ¿sí? Personalmente, a mí, esto que se aborda en el libro se me hace muy interesante, ¿sí? Se me hace también muy asertivo, ¿sí? La manera en cómo se plantea la problemática, en qué sector se va a estar a lo mejor empoderando o cuidando, ¿sí? Y la manera en que yo creo que se va escalando, ¿no? Esto se me hace también muy práctico y muy necesario, ¿no? En estos días. Corríjame, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, a los autores del libro, doctor Jesús, pero creo que esto, esto, todo esto va enfocado en algo que yo creo que es muy bueno, ¿no? Que es la discriminación, ¿no? Como lo comentan ahí en el planteamiento, ¿sale? Todo esto de teorías, todo esto de métodos, ¿sale? Principalmente, o el objetivo de esto es atender esta discriminación que se tiene a un cierto sector de la población, ¿vale? Los mestizos, indígenas, ¿no? Prácticamente. Entonces, esto se me hace muy bueno, ¿sí? Se me hace muy bueno y se me hace como que un tema que alguien tenía que decirlo, ¿no? Y se dijo. Se me hace muy asertivo. Creo que eso, si bien o lo comprendí en la lectura, ¿sale? Esto viene como de alguna situación en particular que los colonizadores, ¿sale? Dejaron por un lado o se omitió o tal vez vieron que este proceso de transición, el lenguaje de la cultura que se estaba aquí en México con la cultura de los colonizadores, creo que a lo mejor vieron que era un poquito complicado y tal vez se omitió, ¿no? Tal vez se omitió por mejor porque no tenían el conocimiento necesario, por las técnicas, por los pensamientos, ¿no? O tal vez por el tiempo, ¿sí? O por la dirección que tenían, ¿no? Los colonizadores principalmente, ¿no? El tiempo, ¿no? Puede ser también algo. Entonces, creo que al final de cuentas, todo lo que contiene este libro es muy importante para toda aquella persona que tenemos o que estamos en esta área de docente, ¿sí? Yo quiero también enfatizar en eso, ¿no? Personalmente a mí me, me fue atractivo la lectura, toda la información, porque ahorita pues estoy como docente, ¿sí? Es algo que yo veo, es algo que yo veo esa necesidad, ¿sale? Prácticas son tips, entonces principalmente yo creo que me fue atractivo por eso, ¿no? Entonces es algo muy importante. También, ¿no? En ese sentido yo creo que lo que tratan de dar herramientas, ¿vale? En este libro, de enfatizar la problemática, de hacer evidente esto, es que en su proceso, ¿no? De que hubo vamos a ponerle entre comillas, ¿no? Alfabetización de la cultura que estaban aquí, ¿sí? Los aztecas, ¿sí? Y otros grupos que estaban aquí asentados. Ese proceso de alfabetización, ¿sale? Fue complejo y esta transición, cómo congeniar las culturas, ¿sale? Es un proceso complicado y se dejó de lado la parte que comenta la oralidad, ¿vale? Entonces, creo que aquí se describe muy bien que la oralidad es parte, ¿no? De esta comunicación que hay entre culturas para que se pueda entender bien, para que el mensaje se pueda transmitir, ¿sale? Y
puedo decir que mejor en resumen, esta parte de la oralidad va como a la parte humana que se puede transmitir de una persona a otra, más allá de las letras y símbolos que se pueden no poner así en papel. Entonces, creo que es algo muy importante. Y cuando lo estaba leyendo, me vino a la mente así como un pasaje que tuve hace algunos 3 años cuando estaba leyendo un libro, ¿sí? Precisamente el libro que leí fue antes de la pandemia, se llama, no sé si se puede ver en la Azteca, ¿vale? Este libro principalmente trata igualmente, ¿no? de un personaje azteca, se llama Juan Damasceno, donde aquí lo importante es que, o sea, alguien, ¿no? de la corona vio que era importante transmitir toda esa cultura, ¿sí? O al menos conocerla para que se quedara, ¿no? Allí, como dicen en el libro, como reliquia, ¿vale? Y pues pusieron, ¿no? a un azteca, así ahí sentado, como a hacerle preguntas, ¿no? Que dijera su vida, y él estaba relatando su vida, contestando las preguntas que le hacían, y alguien más estaba apuntando todo eso. Entonces, a lo que iba, ¿no? En este comentario, o esta pequeña anécdota, es que se me vino a la mente cuando estaba viendo de la oralidad, la importancia que tiene de no hacer discriminación, ¿no? En este tiempo que hay que incluir, o se trata de la inclusión, ¿vale? A muchos sectores de la sociedad. Yo siento que jerárquicamente es un poquito, creo yo, en mi punto de vista, como que el primero que se debe de abordar, ¿no? El respetar a nuestros, pues, precedentes, ¿no? A nuestra cultura. Entonces, aquí lo interesante y lo que yo pude como que enlazar en la idea es que este señor, Juan Damasco, que fue el azteca que estaba relatando su vida, se quedó sorprendido, ¿sí? Porque él no podía concebir o no entendía cómo que aquella persona le era posible escribir todo lo que él relataba, ¿sí? Cuando ellos hacían uso de símbolos para entender como un concepto de idea. Entonces, yo a lo que me acordé así bien con el frase fue que este azteca no podía entender cómo es que aquella persona podía, ¿sale? Transmitir a lo mejor esa emoción, ese sentimiento o esa situación solamente con palabras, ¿sale? Ahí escritas, sin ningún símbolo, sin ningún dibujo. Entonces, yo creo que me vino muy bien esta lectura. Me interesó mucho también porque tal vez había leído este libro, ¿sale? Y creo que es muy, muy asertivo, ¿no? Todo lo que se maneja aquí. Y si somos docentes, creo que es algo que vale mucho, muy, muy valioso, ¿vale? Pues, y porque agradezco también a los autores por poner tanto esfuerzo, tanto empeño en realizar, ¿no? esta obra literaria, ¿vale? Y la verdad, mis felicitaciones, ¿sí? Yo creo que de mi parte sería todo, y yo creo que invitaría a algún compañero, ¿sale? Yo siento que esto que se relata aquí en el librito de Azteca es como que el ejemplo palpable de la importancia que tiene la oralidad en nuestra comunicación intercultural, ¿sí? Yo creo que ese sería mi comentario, maestra Marcela. Le agradezco, ingeniero Edgar. Pasamos al comentario de la maestra Brenda Vianey García Esquivel. Adelante, maestra. Gracias, Mari. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Jesús, es un gusto pues que nos haya tomado en cuenta como institución para presentar su libro. Le agradecemos mucho la distinción, maestro Jesús. Igualmente al maestro Ariel, al maestro Ernesto, al maestro Ariel, al maestro Raimundo y bueno, a la maestra Patricia Pedrosa también, reconocerles y agradecerles
el honor de estar presentes aquí en los comentarios. Bueno, pues dándonos a la tarea de hacer una retroalimentación sobre el libro. Excelente libro, la verdad, me di a la tarea de leerlo. Es muy digerible, es muy fácil de captar el mensaje. El compendio que se hizo de todo lo que es las metodologías es un compendio muy digerible, muy bueno, muy enriquecedor. Y bueno, entre algunas cuestiones que yo rescato, pues es más que nada que muchas veces el aprendizaje no se adquiere bajo castigos, sino como bajo recompensas, ¿sí? Es uno de los que puedo rescatar. Igualmente para mí es importante rescatar que la se da en base a lo significativo, lo que nos hace significativo. También nos habla de lo que es interesante para nosotros, lo que nos llama la atención, nos ayuda a aprender mejor o a transmitir lo que queremos enseñar ya cuando estamos frente al aula, ya como maestros o maestras. Lo que nos ayuda es hacer que el alumno o los alumnos y las alumnas tengan interés, que se les despierte ese interés por la educación. Y bueno, no solamente todo el aprendizaje, el aprendizaje conductual, sino que también lo que me llamó mucho la atención es el aprendizaje emocional, que nos menciona Daniel Goleman como uno de los autores importantes de lo que es la inteligencia emocional, que a partir de esa etapa de principios del siglo XX surge esa reforma educativa, ¿no? Como que ya es más importante el yo, y yo interpersonal, y yo intrapersonal, ¿no? Esa parte se empieza a difundir por diferentes formas, todo lo que es la pedagogía y todos los que estamos frente a grupo o en algún momento impartimos clases, se nos dice, ¿sabes qué? Ahora ya lo importante es la persona, que antes no estaba centrado en la persona, ¿no? Que antes era solamente el conocimiento y que era lo más importante que se aprendiera. Y ahora ya es importante la parte interpersonal, intrapersonal. Eso también me llama mucho la atención que menciona el libro. Bueno, y también algo que, bueno, no puedo dejar de mencionar, que también habla de la parte feminista. Voy a rescatar un segmento que dice, hoy en día como feminista mexicana, viviendo en Estados Unidos, formo parte de la pluralidad latina viviendo en una sociedad multicultural y multirracial, y efectivamente la inclusión analítica de la construcción de la identidad social, género, raza, etnia, clase, sexualidad, es por ende una base angular de mis fundamentos epistemológicos y pedagógicos. Y bueno, pues habla de esto, ¿no? De lo que es la parte feminista, y que en algún momento la literatura feminista, no estábamos incluidas las mujeres, ¿no? Que no estaban incluidas, o las visiones para formar parte de lo que es la educación, no estábamos incluidas. Entonces, algunos aspectos importantes que pues rescato que menciona, que es que hubo una exclusión de la mujer en la metodología de la investigación, negándoseles y quitándoles el poder y la autoridad epistémica, denigrando todo lo simbolizado como femenino, produciendo teorías donde las mujeres fueron representadas como inferiores, no completas o profundas, desviadas, y por lo contrario, simbolizándolas, sino cuando podrían ser representadas como con intereses masculinos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el libro viene esta parte feminista, que sí me llama mucho la atención, en la educación, cómo se fue abriendo brecha hacia a lo que es la mujer, ¿no? Si nos remontamos a esa época, realmente se ha abrido brecha hacia la mujer en la parte educativa muy lentamente, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, algunas de las mujeres pioneras como María Curie,
que todo lo que tuvo que pasar para poder ser escuchada, para poder ser simplemente para que le permitieran dar clases dentro de la institución donde ella quería trabajar, ¿no? Donde siempre el comité académico siempre estuvo formado por hombres, donde no se permitían a las mujeres y que ahorita en la actualidad, pues bueno, ya se ha visto mucho el empoderamiento de la mujer debido a que gracias a otras mujeres, como es María Curie, que es mencionada en su libro, maestro, pues se nos ha podido abrir brecha, ¿no? Que ahorita disfrutamos de esa parte y que a lo mejor si no hubiera sido por ellas, pues el conocimiento, la pedagogía, todo lo que el libro ahorita nos habla, pues no hubiera sido dirigido a las mujeres, sino nada más a la parte masculina, ¿no? Entonces, bueno, la segmentación en razas, en género, en todo esto también, lo que hablaba el maestro Edgar Mora, pues también es de mucho impacto, ¿no? Para lo que es el libro. Felicitarles por esta gran obra, este gran libro, pero sí también preguntarles cuáles fueron los principales obstáculos al conformar su libro. Y bueno, también me llama mucho la atención saber su punto de vista en cuanto a mi participación referente a la parte de las feministas, ¿no? De las que están hablando aquí dentro del libro, porque ustedes en su mayoría, pues igual volvemos a ver que no hay una equidad, ¿no? Digamos que solo hay una mujer dentro de los autores y ella como autora. Entonces, quiero pensar que la maestra Patricia fue una de las autoras de esta parte, ¿no? De la que yo estoy hablando. Y bueno, pues también me gustaría resaltar, pues, que dentro de la institución, pues, nos sería muy útil y muy importante que, pues, ustedes nos apoyaran con la redacción, con lo que es redacción para motivar al personal docente a que se animen a redactar un libro, que se animen a redactar libros y que ustedes les pudieran guiar un poco para que ellos llegaran o ellos o ellas quienes desearan redactar un libro, que sepan que no es difícil, que sepan cuál es el camino y qué beneficios puede traerles, tanto como la institución, tanto como de forma profesional a cada uno de los que están aquí presentes. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro doctor Jesús, por su invitación nuevamente, y agradecer también a nuestras autoridades de la institución, que es el maestro Jaime como director, el maestro Héctor y al subdirector José Eduard y al subdirector José Juan también, que nos acompañan. Agradecerles su apoyo por estar aquí el día de hoy. Maestra Mari, también le agradezco mucho su apoyo. Maestro Edgar y el maestro Noé, también por su participación. Gracias por ser tan participativos y estar aquí. Y bueno, pues continuemos, Mari, gracias. Ok, gracias, maestra Brenda. Le cedo la palabra a los autores. No sé si quieran responder la pregunta de la maestra Brenda o lo dejamos hasta el final. Ustedes me indican. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un placer saludarlos. No sé, doctor Raimundo, doctor Ariel, si a ustedes les gustaría comenzar con este breve diálogo sobre su experiencia en escritura. En primera instancia, desde luego agradecemos al Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo esta oportunidad, a nuestros colegas comentaristas, a las autoridades educativas que han hecho posible esta presentación. Le agradecemos de antemano la oportunidad de poder dialogar con todas las maestras y maestros que nos acompañan. Maestro Ariel, por favor, adelante, si está en orden. Sí, un breve comentario. Se oye bien, ¿verdad? Supongo. Un breve comentario, sí, para Brenda.
En lo que concierne a mi perspectiva, aunque enseñamos en la universidad todo lo que es la inclusión, el género, y estamos atentos a ese desarrollo, pues que es político, es social, es psicológico, tiene todas esas aristas. En mi trabajo, por ejemplo, que es sobre el pensamiento crítico o la creatividad, no sé qué pienses, pero yo creo que una cosa que tenemos que, digamos, trabajar para ese empoderamiento es el uso de la primera persona. Siempre que ocultemos en nuestro discurso mediante el plural o de lo impersonal, es como estamos realizando y parece que son muchos y en realidad es uno. O se hizo, se propone y en realidad lo que debería decirse es yo propongo, yo pienso, yo siento. Entonces, en mi experiencia al desarrollar la mente del pensamiento creativo de estudiantes o de colegas, yo enfatizo que utilicen la primera persona del singular. Entonces, si tú dices yo pienso, yo creo, yo entiendo, yo siento, yo experimento, yo propongo, yo eh, invento, yo estoy integrando, allí tenemos un concepto en el que la personalidad, el género, no está comprometido, no está involucrado en situaciones innecesarias. Y creo que a veces allí es donde hay mucho desgaste psicológico, afectivo, social, porque el discurso es para que nos sirva de herramienta de comunicación, no para perturbarnos ni para dificultarnos. Ahora entiendo la dinámica social y entiendo lo que estás planteando. Pero cuando desarrollamos el pensamiento crítico o la creatividad de alguien, aun cuando fuera en equipo, es bueno que la gente aprenda a usar el compromiso y la conciencia individual. Yo digo, yo pienso. Y en ese sentido no me ha preocupado el usar la otra nomenclatura que estabas describiendo, pero sí soy sensible a que si escribiéramos, pues hay que hablar todos y todas, ¿no? Efectivamente, como tú lo estás haciendo. Y respecto de por qué hay solamente una mujer en este libro, bueno, el libro es breve, es corto, y la selección, pues, tal vez Jesús puede aclarar porque es solamente una maestra, pero en otros libros que hemos hecho, Brenda, no lo hacemos por inclusión de género, lo hacemos porque ahora se reconoce la capacidad de la mujer como una entidad biopsicosocial muy importante y clave para el desarrollo filosófico, científico, artístico, etcétera. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro Ariel. Creo que el profesor Edgar tenía otra pregunta, pero no sé si la maestra Brenda quedó de acuerdo con la respuesta o quiere replicar. Bueno, entonces pasamos con el profe Edgar. Sí, gracias, maestra. Una pregunta así como muy particular. Después de detectar esta problemática, ¿vale? Que fue la oralidad, y que tal vez de esto se desencadena o fue predecesora en no tomar esta parte de algunas, a lo mejor, trabas que se tuvieron. No sé si a lo mejor nos pudieran orientar sobre esto o qué piensan, ¿no?, los autores de esta falta de incluir la oralidad en este proceso intercultural, ¿sí? A lo mejor si se identificó qué tipos de causas tuvo o qué condiciones generó que no fueron a lo mejor las más adecuadas o las óptimas, ¿no?, para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Adelante, doctor.
Muchas gracias, maestro Edgar Mora. Muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Justamente la sección donde se habla de la oralidad fue escrita por el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. He tenido la oportunidad de tener un diálogo en diversas ocasiones con el doctor Ernesto al respecto. Y de algo que él nos comenta justamente en este capítulo del texto, es que nos habla de cómo gran parte de la educación en la actualidad está un poco más pensada hacia la escritura. Es decir, se le da un mayor peso y un énfasis al lenguaje escrito que al desarrollo mismo de la oralidad. Y lo que plantea el doctor Ernesto en este capítulo es un poco redescubrir el valor que tiene esa oralidad. Es decir, que en efecto sigamos promoviendo el uso del lenguaje escrito o el lenguaje inclusive del uso corporal, kinestésico, pero que también busquemos nuevas maneras de desarrollar habilidades de pensamiento, de transmitir nuestras ideas a través del oral. Y el recuento que él hace sobre la importancia de la oralidad es muy importante, porque nos habla justo como muchas de las primeras civilizaciones, inclusive en la actualidad, en muchas regiones de nuestro país, donde no precisamente es el lenguaje escrito el que aparece de manera constante, sino que es la oralidad, ese medio de comunicación para poder dialogar sobre nuestras ideas, sobre nuestras creencias, sobre nuestra cultura, sobre la tradición. Y el énfasis que él propone es justamente el poder recuperar esta oralidad un poco más en nuestra clase. Esto por una parte. Digamos que yo trato de pensarlo un poco como una analogía de lo que ocurre también en nuestra clase de matemáticas, cuando en muchas ocasiones le damos un sobrepeso al uso del lenguaje, al uso técnico del lenguaje matemático, y prácticamente cualquier idea matemática deseamos transmitirla a través exclusivamente de ese lenguaje, y no nos damos la oportunidad de darnos cuenta que los diagramas, que el lenguaje verbal, que los dibujos, etcétera, que hay otros medios por los cuales también se pueden transmitir las ideas matemáticas. Creo que hay cierta similitud en esta idea sobre la oralidad. Y bueno, la pregunta que hace la maestra Brenda Vianey es muy interesante. Cuando pensamos en este texto, cuando pensamos un poco en la construcción de este material, pensamos sobre todo en las personas. Pensamos en las personas, pensamos en las ideas y no pensamos tanto en el sexo o en el género. Y me permito hacer este énfasis porque creo que el doctor Ariel Campirano nos hablaba un poco de ello, ¿no? No es que hemos pensado en la clasificación de nuestros colegas escritores por el género, sino más bien por la profundidad de las ideas que cada uno de ellos tiene en las diferentes temáticas. Particularmente la doctora Patricia Pedrosa, que en casi ya 30 años ha logrado profundizar, divulgar y tener ideas con mucha claridad sobre el papel que tiene la mujer, que tienen los diferentes géneros, no solamente la mujer, sino los diferentes géneros en el desarrollo de las ideas educativas. Y creo que el trabajo que ella presenta es muy interesante, porque nos presenta justamente cómo los seres humanos, algunos seres humanos han prevalecido, particularmente los de género masculino, de sexo masculino, hemos en cierta medida dejado menos espacios de participación a la mujer o a otros géneros. Y creo que lo que ella busca es darnos esa reflexión, decirnos, bueno, tenemos que dejar abierta la participación a todos, pero que el medio de participación sea justamente esa profundidad en los saberes, en las capacidades, en el desarrollo de las habilidades. Fijarnos un poco más, pues, en el ser humano y menos en su género o en su sexo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por ahí el ingeniero Noé tenía pregunta, no sé si
aún esté listo, profe. Sí, le voy a hacer. Sí, gracias, maestra Marisela. Mire, yo obviamente por aquí hay un gran autor que yo siempre he escuchado esto de las inteligencias múltiples y yo quisiera preguntarles a los escritores del libro, en mi caso, si me pueden dar un consejo o una forma de cómo puedo aplicar en mi práctica docente algunas de estas inteligencias para tratar de lograr que la capacidad del alumno en las materias que yo imparto sea cada vez mejor. Gracias. No sé, doctor Raimundo, doctor Ariel. Adelante, doctor. Ariel ha trabajado eso extensamente a través de las décadas. Bueno, en particular, un consejo directo sobre el uso de las inteligencias. Yo creo que es un modelo que hay que incluir como docentes y como personas. Es un modelo, no es la realidad, no es la verdad completa. Si tu pregunta es, bueno, he leído el modelo, la visión teórica también que tiene el modelo de las inteligencias múltiples, ¿qué hago? Bueno, como cualquier otro modelo, intenta ver la adaptación que tiene en tu realidad. Si el ambiente donde estás trabajando lo permite, sin prejuicios, trata de ver el modelo si se adapta y no lo complementas. No vas a tener todas las inteligencias allí en los alumnos, pero es una manera de acercarse. Hay modelos desde mi perspectiva más simples con los que puedes reconocer con qué inteligencia te estás viendo con los alumnos. Entonces, es bueno saber que existen varias maneras, como dice el autor, de las inteligencias múltiples, pero no resulta útil ir con todo un fichero de ellas a tratar de plasmarlo. Más bien es reconocer y tú tener un nombre para aquella inteligencia. Por poner un ejemplo, si el modelo fuera más simple, si tuvieras que trabajar con los sensores, entonces tú dirías, mi modelo de sensores es que tengo 5 sentidos. Entonces, cada sentido me da lugar a un tipo de inteligencia. El ojo es inteligente, el oído es inteligente, etc. Entonces, tendrías un modelo simple de 5 sensores y tendrías inteligencias correspondientes. Pero, por ejemplo, y esto ya no lo considera el libro, dijeras tú, quiero trabajar con más sensores. Por ejemplo, un médico, una enfermera, cuando están frente a un paciente, tienen que reconocer que biológicamente, anatómicamente, hay más de 5 sensores. Tú puedes buscar en investigación más puntual y puedes darte cuenta que se puede hablar de 12, de 15 o hasta de 30 sensores. Entonces, tu concepto de inteligencia múltiple tendría que ampliarse un poquito porque estás basándote en los sensores. Entonces, tendrías, por ejemplo, una inteligencia propioceptiva, que ya no está en las 5, en los 5 sentidos. Tendrías otro tipo de inteligencia para, por ejemplo, cómo identificar los dolores internos o el hambre. Pero el cuerpo biológico tiene muchos sensores y los médicos saben que puede estar fallando un sensor, tanto en la recepción, en el estímulo, como en la asimilación, como en la descarga, el producto, en la respuesta. Entonces, brevemente, si tu modelo es sensores, podrías tener inteligencias múltiples, tendrías un modelo de 5. Amplías sensores, podrías tenerlo de 20. Ahora, tú no quieres basarte en sensores, quieres manejarte en los entornos sociales, entonces metes otro tipo de inteligencias. Pero son modelos, no hay que estar casado con ellos de manera rígida. Algunos de ellos te van a servir dependiendo de la situación y otros no. Por ejemplo, los médicos no utilizan muchas de esas inteligencias cuando van a diagnosticar, porque se basan en sensores endógenos y exógenos, y punto. Y con eso pueden diagnosticar rápido cuál es el problema que puede tener una persona.
Y de esa manera también saben qué tipo de inteligencia es la que se está estropeando o con la que está redirigiendo. Por ponerte un ejemplo, hay un sensor que tienen bien identificados los médicos, donde las personas, por ejemplo, escuchan un color. ¿Sí? O cuando ponen, ¿sí? Dependiendo de los colores que le pongan, ellos tienen ciertos sonidos. Eso es muy raro, pero sí lo tenemos como sensor interno. Entonces, ellos tienen que diagnosticar. Y hay un tipo de inteligencia para ese tipo de fenómenos. Nada más por ponerte un caso donde el modelo que describe ese libro está limitado. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Les agradecemos. Y vamos a dar continuidad a nuestra orden del día. Cedo la palabra a los autores para hacer la presentación oficial del libro. Ya escuchamos algunos comentarios acerca de esta obra, algunas sugerencias y comentarios por parte también de los docentes de este tecnológico. Entonces, para mí, pues es un honor pues estar aquí presente en esta presentación. Le cedo la palabra a los autores, al maestro Ariel Campirán, al maestro Raimundo y al doctor Jesús Castañeda. Adelante. ¿Tú dices en qué orden? Si quieren, comenzamos con usted, Ariel Campirán Salazar, por favor, maestro. Bueno, yo quería como responder a una inquietud de uno de los que comentaron el libro, el que habló sobre las memorias. Decía que había que poner atención a la memoria de corto plazo, a la memoria inmediata, etcétera, y describió varios tipos de memorias. Por ejemplo, eso le hace falta a mi artículo. Yo en mi artículo hablo del pensamiento crítico y de la creatividad. Y menciono, obviamente, aparte de la memoria, que es una facultad muy importante para tener pensamiento crítico, menciono la emoción, menciono la voluntad y sobre todo, como hablo de creatividad, menciono la imaginación. Y en eso consiste el artículo, ver cómo se relacionan nuestras facultades mentales, el intelecto para la lógica, para el lenguaje, la emoción para nuestro ser afectivo, nuestra voluntad para nuestra toma de decisiones y nuestra imaginación para la creatividad. Entonces me llamó mucho la atención el comentario que él hizo de que él detectó que hacía un poco de falta en el desarrollo de las memorias. Y sí, tiene razón, tiene razón. A veces los artículos son muy breves, nos tenemos que concentrar en lograr algo muy específico para el público y no podemos entrar en esos detalles, pero sí quiero comentar algo. Cuando queremos desarrollar pensamiento crítico en una persona, debemos ser muy sensibles a su lógica. Él es un ser lógico, pero también es un ser afectivo. Y también es un ser que decide y es un ser que imagina cosas. O sea, pensando en este agente, deberíamos entonces tener como mucho cuidado y decir, bueno, si este agente va a usar memoria, hagamos todo un rastreo de los tipos de memoria que necesitamos. Si este agente va a usar intelecto, va a usar lenguaje, entonces vamos a hacer un recuento de una serie de pequeñas cualidades que tiene el intelecto. Por ejemplo, tiene el lenguaje escrito, el lenguaje representacional muy abstracto, como es la matemática, como es la lógica. Otras representaciones lingüísticas no son tan abstractas. Aún el lenguaje natural ya es abstracto, ya es una representación del mundo bastante abstracta, pero los niños lo empiezan a manejar. Pero lo que es la lógica y lo que es la matemática requiere más abstracción en los lenguajes. Entonces, también hacer un pequeño reconocimiento de que esta facultad del intelecto, cuando va a razonar, cuando va a estructurar un argumento, una explicación, y pretende dar cuenta de manera científica o de manera filosófica, o si fuera un artista, tiene que expresarse, sí detectar que hay lógicas detrás.
que el razonamiento y la argumentación que va a establecer el artista, el científico, el filósofo o un religioso obedece a una estructura lingüística y obedece a niveles de abstracción. Y mi artículo trata de puntualizar que hay ciertas habilidades de pensamiento que estructuran bien la memoria, el intelecto, la imaginación, pero es pensamiento básico. Y también hay un pensamiento analítico, y cuando queremos hacer muy buenas descripciones, explicaciones y buena toma de decisiones, entonces necesitamos un pensamiento crítico. Y es ahí donde tal vez, pues, la dificultad de introducir una memoria inmediata o no sea tan relevante, porque lo que queremos es, cuando una persona tiene pensamiento crítico, está echando mano de todo lo que da su intelecto, pero también todo lo que da su memoria. Y son todas las memorias, no nada más una, todas las memorias. Y las tiene que manejar por escrito, en diálogo con otra persona, en una discusión, en el análisis. Entonces, allí ese modelo de memoria, de tipo de memoria, no es tan relevante, pero sí es importante saberlo. El otro comentario que quiero hacer entonces es el que también lo mencionaba uno de los comentaristas, es que el ser humano, un multiagente, o sea, trabajamos con diferentes sesgos y a veces es nuestra parte afectiva, a veces nuestra parte biológica, a veces nuestra parte intelectual, a veces nuestra parte de imaginación, fantasiosa, creativa, la que está hablando. Entonces, una cosa que yo propongo en mi trabajo y que ha funcionado, por lo menos en el desarrollo de habilidades de pensamiento en mi universidad, es concebir a la persona que tenemos enfrente, que vamos a educar, o a un colega con quien estamos trabajando, concebirlo como un agente lógico. Él debe razonar, él debe explicar y debe controlar el lenguaje como representación abstracta. Pero también es un agente afectivo. Tiene emociones. Está inserto en una serie de dinámicas sociales, afectivas. Pero también es un ser biológico. Ya con esos tres tipos de marcos, sabemos que el alumno que tenemos enfrente es un ser biológico, come, duerme, pero también puede estar enamorado o puede estar muy triste. Y también puede ser que tenga razón en lo que está diciendo o no la tenga. Y saber tejer los tres elementos, el biológico, el emocional, psicológico, afectivo, social, y el intelectual, lógico, es todo un desafío como docentes. Y si queremos en la preparatoria, en la universidad, en los estudios incluso de posgrado, que la gente responda mejor con todo su ser, tenemos que tomar estos tres tipos de agencia. Yo los invito a que vean también en el artículo un aspecto que estábamos comentando al principio contigo, Marisela, que es cómo rescatar una didáctica que la tradición tiene centrada en el docente, como es la didáctica de transmisión. El estudiante debe aprender a leer los libros y a confiar un poco en ellos y escuchar al docente, no irse a dormir a la clase. El docente le tiene que decir algo. Pero no nada más es leer libros y escuchar al docente con atención, porque si no se queda como un contenedor al que le están dando contenidos y contenidos y contenidos y se enajena. Tiene que pasar a la parte constructiva, a la parte donde él sea gestor de propuestas, él tenga que defender posiciones y él tenga que investigar. Pero ¿cómo hacemos entre la didáctica de transmisión centrada en el docente y la didáctica de construcción centrada en el alumno? Necesitamos un puente, que yo llamo la didáctica de asimilación. Yo hablo de esas tres didácticas en el artículo. Y es muy intuitivo. Si un niño se la pasa comiendo, no va a poder jugar, porque se va a llenar y no va a poder moverse luego. Entonces tiene que comer y después meterse a la alberca. No, porque se puede colapsar la digestión en la alberca. Entonces tiene que comer
y después hacer un poco de ejercicio para que asimile un poco lo que se comió, y después ahora sí meterse a la alberca y descubrir que el alimento que se tomó ya se transforma en fuerza para nadar, pero no se debe meter a nadar inmediatamente. Con esta analogía, lo que quiero decir es que cuando estamos en el salón de clase, escuchando al docente, estamos como comiendo. Y después tenemos que tener un periodo de digestión. Y ya una vez que hayamos digerido y asimilado ciertas partes, y para eso tenemos que cambiar las estrategias didácticas, las actividades didácticas deben ser diferentes, entonces ahora sí le decimos al alumno, lánzate al agua y haz todo lo que puedas con la energía que se está transformando de tu alimento a los movimientos que vas a hacer. Y eso es el constructivismo, ya que el estudiante esté nadando, pero nosotros ya cumplimos habiéndole dado el alimento en la primera didáctica, y en la segunda didáctica haberle propiciado que haya asimilado. Si no, tremenda indigestión que se va a dar cuando se mete a la alberca luego, y entonces acababa de comer, ¿no? Entonces, por eso fallan las didácticas, y yo los invito a que lean el trabajo, creo que les va a servir, y también que distingamos que no es lo mismo enseñar que aprender. Son dos procesos distinguibles y yo ahí los enfatizo. Gracias. Le agradezco, maestro Ariel, muy acertados los comentarios, un aplauso virtual. Excelente reflexión acerca de la memoria y sobre todo del proceso, ¿no? Que debemos de dar esa pausa o ese espacio al alumno para que pueda digerir ese conocimiento. Pasamos al maestro Raimundo Morado Estrada para que nos haga su aportación acerca del libro. Adelante, maestro. Gracias. ¿Se puede ver en pantalla la presentación? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Como menciona Ariel, hablamos de muchas cosas en el libro y dentro de cada artículo. En mi artículo trabajo varias cosas, incluyendo, por ejemplo, cómo construir una ciudadanía más lógica, más racional para nuestro país o para nuestro planeta. Pero aquí me voy a centrar solamente en un aspecto, que es el de cómo ayudar a las maestras y los maestros dándoles herramientas. Y una herramienta que a menudo descuidamos es la reflexión filosófica. Y cuando no hacemos esa reflexión, nos perdemos de muchas fortalezas, de muchas maneras de poder enfrentar nuestra labor, nuestro trabajo. Olvidamos que si estudiamos filosofía o algo similar, porque hay muchas otras disciplinas que aprovechan este tipo de recursos, podemos, por ejemplo, hablar con más precisión, analizar conceptos mejor, detectar nuestras incoherencias, tratar de ser mejores para refutar cuando hay alguna cosa que no funciona bien, precavernos contra trampas que a veces de nuestro propio pensamiento o que otras personas nos tratan de tender. Y nos ayuda también a todos esos diferentes lenguajes de los que hablábamos hace un rato, porque hay muchos lenguajes con los que estamos trabajando. Entonces, simplemente poder leer, analizar, escribir y discutir mejor, sea oralmente o por escrito. Por ejemplo, estructurar más racionalmente nuestro discurso, sistematizar, definir o por lo menos clarificar, entender para qué estamos argumentando, puede haber muchas metas, construir argumentos, reconstruirlos para poder entender lo que nos querían decir y sobre todo mejorarlos. Todo eso son cosas en las que nos puede ayudar el aprendizaje filosófico, nos hace mejores para evaluar las fuentes, las premisas y las inferencias, porque a veces nos equivocamos en nuestras fuentes. La internet está llena de mentiras,
A veces no apoyamos bien nuestras creencias y a veces damos unos saltos realmente mortales, sacando conclusiones que no se siguen. Entonces, un poco de entrenamiento filosófico nos ayuda a ser capaces de sostener mejor lo que creemos, y eso en una maestra, en un maestro, puede ayudar mucho para que comuniquen eso a los alumnos, pero empezando por nosotros mismos. Por ejemplo, ser capaces de ver con mayor claridad la estructura de lo que estamos haciendo cuando razonamos. Y para ello hay unas técnicas especiales que se estudian en el primer año de la carrera en filosofía, por ejemplo, simbolización. O manejar la estructura, no nada más verla, sino transformarla. Y tenemos técnicas especiales de formalización para trabajar la forma, no nada más el contenido. Porque como dicen los abogados, no basta que lo que digas está bien, tienes que decirlo en tiempo y forma. Tiene que estar bien estructurado. Y incluso les enseñamos a los alumnos a utilizar cálculos especiales, porque eso de ponerse a construir una casa sin aritmética está muy peligroso. A ojo de buen cubero podemos cometer muchos errores y se nos caen los puentes. Pues necesitamos cálculos especiales y hay cálculos para el pensamiento. Hay álgebra, hay matemática del pensamiento, si gustan. Hay capacidad de hacer modelos especiales para manejar mejor nuestro pensamiento, nuestro lenguaje y nuestra realidad. Entonces, la filosofía nos ayuda porque nos hace más honestos, no con buenas intenciones, sino con buenas prácticas. Nos enseña a poder examinar las ideas propias como si no fueran propias. O sea, descentrarnos. Y eso es muy importante para una profesora porque ya está muy metida en su rollo. Lo ha estado dando durante 20 años. Entonces, ser capaz de ver lo que está diciendo como si fuera por primera vez, como si fuera una persona neófita, ingenua, primeriza, que apenas se está enfrentando con ello y empieza a hacer las preguntas más difíciles de todas. O incluso para ponerse del lado contrario y decir, yo creo esto, pero ¿y qué tal si no? ¿Qué pasaría si no? ¿Qué evidencia hay de que no? Y ser capaz de ver los diferentes aspectos y posiciones que puede haber sobre lo mismo. A veces para reconocer que estábamos muy bien, pero no por fe, no dogmáticamente, no de manera autoritaria, sino porque tenemos buena evidencia. Eso significa que vamos a explorar nuestros presupuestos. Y la filosofía es tremenda para eso, porque mientras que muchas disciplinas van apilando conocimientos, la filosofía va con pasos de plomo, va avanzando, pero con mucho cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, de preguntarnos continuamente, ¿y eso yo cómo lo sé? Promueve un respeto para quien piensa distinto. Nos enseña a respetar a las personas, no a las ideas. Las ideas no tienen por qué ser respetadas, hay ideas deleznables, pero la gente siempre debe ser respetada. Ser capaces de distinguir eso y cuando atacan mis ideas no sentir que me están atacando a mí. Enseñar a los alumnos la diferencia entre atacar a una persona y atacar sus ideas. Entonces, se vale atacar lo que la persona piensa, no se vale atacar a la persona pensante. Y cada vez que nos hagan objeciones, cada vez que alguien nos proponga un reto, un desafío, verlo como una oportunidad, no como una batalla, no como a ver quién gana la discusión. Entonces, eso es difícil a veces para la gente entender, y cuando va a una plática entre filósofos, sale espantado y diciendo, ¿por qué se atacan tanto? No, no nos atacamos, atacamos las ideas de todos, incluyendo las propias, para empezar las propias. Entonces, esa parte de la pedagogía que se acentuaba desde los 70s con la filosofía para niños, que empezó con lógica para niños, que es ir aprendiendo a razonar juntos, a dialogar juntos. Y en una parte del artículo hago una breve exposición de ejemplos
Si yo estudio un poquito de ontología, no significa que me meta a la carrera, no significa que me vuelva un experto, pero si aprendo un poquito de ontología, me puede servir para hacerme unas preguntas que pueden impactar mucho en mi didáctica. Y una profesora que nunca se ha hecho estas preguntas puede alimentarse de ellas, puede darse cuenta de que esto puede tener efectos muy grandes sobre la manera como enseña en su clase a diario. ¿Qué es una educación? Porque decimos, queremos educar a los muchachos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Se puede realmente compartir una educación? O en epistemología, ¿hay una verdadera ciencia de la educación o es puro arte, como la medicina a veces? Hay medicina como ciencia, hay medicina como práctica. ¿Y cómo sé yo lo que digo que sé en pedagogía? ¿Porque lo leí en un libro? ¿Porque lo tomé en un diplomado? ¿Porque alguien muy famoso dice que así son las cosas? La antropología filosófica. ¿Es posible ser plenamente humano sin educación? Porque hay mucho de, esta es una educación para lograr la plenitud. ¿Qué es eso? Hay una idea de qué es un ser humano detrás. ¿Y qué es una educación en México? ¿Hay una educación mexicana? ¿O la educación es realmente universal y lo que estamos haciendo es aplicarla a un caso particular, pero ella por su naturaleza es general y no hay matemáticas mexicanas? Los nazis creían que había una física alemana. A lo mejor no. A lo mejor es simplemente reconocer la universalidad que tenemos como mexicanos, todos nosotros. Y mi teoría educativa, ¿qué tan dogmática es? ¿O tiene realmente buen fundamento? ¿Está bien argumentada? O lo que hago yo en el salón de clases, ¿qué derecho tengo yo para hacer eso? ¿Qué tan legítimo es? O, bueno, tienen su cultura, tienen su educación, ¿por qué yo voy a venir a imponerles la mía? ¿Por qué una especie de imperialismo cultural? O a lo mejor sí se vale utilizar vacunas aunque las hayan desarrollado en Francia. Se vale usar matemáticas aunque la hayan desarrollado alemanes o ingleses. A lo mejor no se vale quedarnos aislados culturalmente. La cultura o es compartida o no existe. ¿No habrá algo que rebase todas nuestras culturas particulares? ¿No habrá algo en lo que podamos confiar que vaya más allá del parroquialismo y del provincialismo cultural? ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Para qué? Bueno, a lo mejor es una pregunta de sociología. ¿O para qué lo hago yo? Puede ser simplemente cuáles son mis motivaciones, como decía Ariel hace rato. Cada quien puede estar enseñando por razones distintas. Pero la pregunta filosófica es, ¿para qué vale la pena educar? Y para ello sirve mucho tener un poquito de entrenamiento filosófico para poder hacerse estas preguntas y saber cómo contestarlas de manera rigurosa. La filosofía de la educación para mí no es algo que podamos concebir como optativo. Es inevitable que cada profesora tenga su filosofía de la educación. Lo que pasa es que la tenemos sin darnos cuenta, como el personaje de la obra de Molière, que hablaba en prosa y no lo sabía. Tenemos ya una filosofía de la educación, pero si no es consciente, está muy difícil mejorarla. Sobre las cosas más importantes de la vida, o tengan mucha suerte, o piénsenle, reflexionen sistemáticamente y no desaprovechen una herramienta tan importante como la filosofía. Esa es propuesta, una de las varias propuestas de una parte de este artículo, que es una parte de todo un libro, y es un pequeño comercial para que, si les interesa este bocadito o algún otro, se acerquen a este libro y traten de aprovecharlo. La propuesta es mejorar nuestra enseñanza aprovechando lo que siglos de filosofía y siglos de lógica ya han ido acumulando para aprovechar esas herramientas y no perderse a algo que puede, yo creo, impactar mucho sobre nuestra práctica docente cotidiana.
Muchas gracias. Muchas gracias.